acompaña el licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización aquí en Caché Noticias. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Con un poco de frío, pero bien, un saludo a los dos. Pasa un Buen día. poquito, porque ya aquí en la oficina está haciendo un poquito de calor acá en Guayaquil. Gracias por acompañarnos. Bueno, la tarde de ayer nos enteramos que el contralor, bueno, ahora ex contralor Pablo Celi renunció a su cargo después de poco más de 2 meses. ¿Cómo queda entonces o cómo avanzaría el juicio político en su contra? Bueno, solo una partecita no se ejecutaría, que es la destitución, pero todo el juicio político hasta la censura sigue su curso normal. Quiero recordar que para la Comisión de Fiscalización, más allá de que es un juicio político en contra de un, en este caso, exfuncionario, juez de cuentas, la importancia de este proceso va mucho más allá. Se trata de poder proyectar ante los ojos de los ecuatorianos la existencia de una estructura delictiva que operó y opera en la Contraloría General del Estado. Hay suficiente evidencia, reitero, más allá de las responsabilidades de Pablo Celi, que nos permitiría comprender cómo funcionó desde hace 15, 18 años esta estructura criminal que la Fiscalía ha puesto ante los ojos de la justicia del país, en el caso Torres, en el caso Límite y también en el caso como es la China CAMC, pero existen decenas de evidencias que van por esa ruta. Ya vamos a hablar del cronograma y de cómo va a seguir el juicio entonces, pero quería preguntarle, antes de ser asambleísta usted fue periodista. Ahora, Así. Pablo Celi no lo votan, Pablo Celi se va. Le tomó tiempo, pues no, tomar esa decisión, pero Pablo Celi renuncia al cargo. No vino antes de eso un juicio político, yo sé que ustedes son nuevos, pero no vino antes de eso un juicio político, no vino una censura antes de eso, él se va, no lo votan. ¿Cómo se siente al respecto? Bueno, creo que se va producto de una presión porque él sabe a lo que se va a someter. Sin embargo, es muy importante lo que él dice en su carta de renuncia, que él exige, dice, yo digo, que el juicio político sea presencial, lo cual me parece muy bueno. Y eso es lo que algunos tienen miedo. Yo puedo notar que advertir que hay algunos miedos por ahí, por lo que pueda decir o por lo que pueda callar. Pero quiero también señalar esto. Si el ex contralor hoy no dice nosotros tenemos información para decirlo, para decir cómo funcionó esta estructura al interior de la Contraloría General del Estado. Lo que está leyendo Carlos, que es la respuesta, por ejemplo, del empleado, en ese caso del patrocinador de la compañía. Claro, pues una cosa es venir a decir cualquier cosa, pero hay en las propias declaraciones de los ex auditores del caso Claro, es decir, de los que manejaron todo el examen especial. Nosotros como periodistas estamos familiarizados con esos procesos. Es un informe muy largo, es un proceso muy largo de investigación hasta llegar a la lectura del borrador de las responsabilidades primarias, luego la predeterminación, luego la determinación de responsabilidades. Pero hay las declaraciones de los dos de los miembros del equipo auditor del caso Claro que confirman que ellos fueron presionados para cambiar el contenido del informe. Y cuando se habla y dice que el informe de una consultora internacional, no hay ninguna consultora internacional. Hay 3 hojas de 2 peregrinos ciudadanos que fueron contratados por Claro. No es que la Contraloría General del Estado contrató una consultoría extranjera para que valide o confirme el examen especial realizado por la Contraloría, no. La propia compañía, Claro, de su bolsillo pagó a 2 peregrinos ciudadanos que se presentaron como peritos y con esas 3 hojitas de ese informe, la Contraloría cambió 180 grados y desvanecieron la glosa que sí existía. Existía Asambleísta, una... y ya vamos a profundizar en ese tema con mi compañero Carlos Acoto, pero yo sí quisiera hablar del cronograma de este juicio en contra de Pablo Celi. Entonces, ¿ahora qué viene? ¿Cuál es la siguiente fase? Hoy a las 5 de la tarde hay sesión de la comisión. Esperamos que nuevamente por consenso, es muy importante, todo lo que está actuando la comisión es por consenso. Así es que yo no sé cómo en el pleno con los mismos bloques, porque son los mismos, todos están representados en la comisión, a veces duermen demasiado y se equivocan. Bueno, en la comisión hoy a las 5 vamos a resolver la agenda de comparecencias que tiene el lunes próximo. Son 60 funcionarios y funcionarios por día, muy caro trabajo. Entonces, anoche no hemos dormido, hemos pasado organizando la información y
armando los pedidos de información, porque esto es clave, ustedes saben cómo funciona. Tenemos la información y tenemos que contrastar la información y en las comparecencias poder hacer las preguntas precisas y revelar al país. Lo importante, reitero, de este juicio, más allá de lo que le pase a Pablo Celi, porque ahora está prácticamente en medio de una tenaza entre la Fiscalía y la Comisión, es lo que el país pueda aprender de un proceso que le va a dejar claro que nunca más el juez de cuentas puede haberse convertido en un delincuente. En eso estamos. Ahora, este juicio se suma también el pedido que hizo Pachacuti en contra de Pablo Celi también para juicio. ¿Se pueden tramitar las dos? Para nada, ahí no hay nada. O sea, yo le invito a los abogados, entiendo que es abogado el doctor Vanegas, que es también legislador. O sea, la ley orgánica de la función legislativa es clara. Cuando se puede compartir, aparejar otro juicio, es cuando los dos procesos vienen de la mano con los mismos interpelantes, con el mismo interpelado, con las mismas causas. Aquí estamos hablando de tiempos distintos. Ya el señor Pablo Celi fue notificado y el único interpelante, ¿sí?, es el señor Lloret. Luego el señor Lloret podrá decidir y nombrar un segundo interpelante, pero ya cuando llegue el juicio al pleno. Ahorita no puede ingresar otro juicio, no es posible que el proceso que ha iniciado, según me entero por los medios, el señor Vanegas de Pachacuti, pueda ingresar en este caso. No es factible entonces que se acumulen y se haga uno solo, lo aclara el presidente de la Comisión de Fiscalización, el licenciado Fernando Villavicencio. 7:16 de la mañana, mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Sí, Fernando, muy buenos días, qué gusto saludarlo. El caso Las Torres de seguro concentra la atención de autoridades, pero sobre todo de la ciudadanía en general. Ciudadanía que se pregunta frente a qué estamos. Partimos del caso No Limit, frente a un claro desvanecimiento de glosas en el que estaría involucradas altas autoridades del gobierno de Lenín Moreno, pero parece que eso es solo la punta del iceberg. Usted en su cuenta de Twitter ha publicado varios chats en los que se evidencia este modus operandi, ¿no? Desvanece aquí, borra allá. ¿Frente a qué estaríamos y qué otras implicaciones podrían acarrear? Es decir, apenas el caso de Las Torres sería una suerte de punto de partida, ¿o me equivoco, Fernando? Usted no se equivoca para nada. Es decir, el No Limit, además, mire, No Limit es una de las decenas de empresas que fueron reveladas en un informe nuestro del 2015 de la construcción, mejor dicho, de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Lo raro es que acá ninguna autoridad investigó a No Limit, pero el caso No Limit se reproduce de una forma muy parecida en el caso CAMC, que también incorpora el caso Las Torres. En el caso CAMC nosotros publicamos hace 2 años las glosas, los expedientes de la Contraloría General del Estado con responsabilidad penal y con glosas en contra de varios altos funcionarios del gobierno de Correa, porque en este caso los contratos de la compañía china CAMC de ECU 911 fueron adjudicados durante el gobierno de Rafael Correa. Los responsables eran la compañía CAMC, el exministro Navas, el almirante Homero Arellano y el almirante Yepes, si no me equivoco. De la información que está en nuestras manos, se confirma que Yepes y otros de los implicados solicitan al presidente Moreno su ayuda. Yo he publicado esos documentos en mi cuenta de Twitter. Favor, ayuda para que se desvanezcan las glosas. Y luego también le piden ayuda al propio Contralor Celi. Al final, desvanecen una glosa confirmada. Es decir, aquí no estamos hablando siquiera lo de Claro, es mucho más grave. En Claro hay una predeterminación de responsabilidad culposa. En el caso de CAMC hay una glosa confirmada. Es decir, lo único que correspondería ahí es pasar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero no, desvanece la glosa el propio Pablo Celi a cambio, según Fiscalía, del pago de 1.3 millones de dólares en una cuenta offshore. Es decir, el mecanismo de No Limit es el mismo del mecanismo en el caso de CAMC y es el mismo en el caso de Odebrecht. Pero esto ya en un tiempo anterior, en el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué pasó con Odebrecht? ¿Sí? Se pusieron de acuerdo los gobiernos de Ecuador y Brasil para que Odebrecht regrese a reparar las fallas en el Central San Francisco.
La condición legal era que había que eliminar las glosas por 80 millones. ¿Quién era el contralor? El que podía eliminar las glosas. Carlos Pollitt. Pollitt elimina las glosas con un informe del procurador del Estado y a cambio recibe 10 millones de dólares de Odebrecht, por lo que está sentenciado y prófugo. Es decir, mire, por encima de la Contraloría hay un acuerdo político del Ejecutivo y hay una presión desde el Ejecutivo. Es decir, estamos frente, como llama la Fiscalía, una estructura de delincuencia organizada que compromete prácticamente a todo el Estado. Eso es gravísimo. Ese es el interés de la Comisión de Fiscalización. Que el país se entere cómo operó y opera esta estructura criminal al interior de la Contraloría. ¿Habría responsabilidad del propio presidente o expresidente de la República, más bien, corrijo, Lenín Moreno? Sin duda, mire, en el caso de la nota desvanecida de CAMSE, al menos uno de los glosados, Yepes, le envía una carta al presidente Moreno pidiendo que intervenga. Solo eso y es un delito. Y luego no solo interviene él, sino intervienen otros altos mandos. En el caso, por ejemplo, eso es lo que ya me adelanto, vamos a proyectar en los próximos días. El caso del informe con responsabilidad penal, y hoy que voy al CIES, vamos a ir al CIES con la prensa a las 2:30 de la tarde, le vamos a exigir a la ex CNI que nos entregue la información de la Comisión 30S que fue liderada por Carlos Vaca. Mire usted, este caso es muy parecido. Aquí no hay una glosa, aquí hay un informe con responsabilidad penal que desaparece. Nosotros publicamos el IRP en contra de Carlos Vaca, pero cuando publicamos, salta Carlos Vaca y el propio Contralor Celi y dicen, mentira, ese informe no existe. Prácticamente dicen que fue inventado por Villavicencio. O sea, le acusaron al periodista de haberse inventado un IRP que está firmado por Daniel Fernández de Córdoba, ¿sí? Y 400 hojas de anexos. O sea, yo me inventé todo eso. Pero aquí es mucho más grave porque cuando el Consejo de Participación Ciudadana, el año 2017, le consulta a la Contraloría si el señor Carlos Vaca tiene algún impedimento para ejercer cargo público, el Contralor, el subcontralor en ese entonces, Pablo C., le responde no, no tiene ningún impedimento. Claro que tenía un IRP. Y lo propio ocurrió con el ex fiscal Galo Chiriboga Zambrano, que tenía una glosa hasta días antes, una glosa confirmada por el caso Glencore, días antes de ser nombrado fiscal general del Estado, en julio del año 2011, tenía una glosa y rapidito desvanecieron esa glosa. Imagínense de lo que está Tenemos un problema. hablando. Claro, llegaron Carlos Vaca y Chiriboga, llegaron a ocupar el cargo desvaneciendo glosas e IRPs. Fernando, usted ha compartido esta información con la Fiscalía ya tiene esta información en la mano, porque me parece que usted tiene muchos datos, mucha información sobre diferentes temas. ¿Esto en algún momento va a poder ser judicializado, Fernando? ¿No habría quizás, y le pregunto con todo respeto, un cruce de competencias ahí, tomando en cuenta, por ejemplo, que la fiscal Diana Salazar en su momento se pronunció sobre las acciones que emprendía el entonces secretario de Anticorrupción del gobierno anterior, que iban como tratando los mismos temas, con las mismas evidencias, pero a la final en un punto se cruzaban? ¿No hay temor de que pueda ocurrir eso desde la Comisión de Fiscalización, Fernando? No, yo he hablado y nos hemos reunido al menos 2 veces para organizar el trabajo. O sea, que hay un trabajo de colaboración, una acción colaborativa. No, yo no estoy como en ese caso conspirando y sé exactamente cuáles son mis responsabilidades y jamás invadiré el espacio de la acción penal de la Fiscalía. De alguna manera hay una suerte de colaboración. Ella hace el trabajo penal y nosotros estamos haciendo una investigación desde lo político administrativo. Y claro que nos complementamos. Nosotros tenemos información que le puede servir a la Fiscalía y no tenemos problema en compartir igual la Fiscalía en el manejo con la reserva del caso. Claro, ahora viene ahí, dice, aquí están las cajas de los documentos. O sea, una cosa es ir a imprimir los 397 cuerpos que están en la Corte Nacional de Justicia. Yo también tengo aquí en un pendrive y hacer tanta laraca y la rueda de prensa y todo. Pero que eso que ha entregado ayer un legislador
Son los 397 cuerpos del caso Las Torres, que no es nada nuevo, ahí no hay nada nuevo. La Comisión de Fiscalización sí tiene información muy importante sobre las glosas desvanecidas, los procedimientos de desvanecimiento de estas glosas. Estamos hablando de 845 millones de dólares aproximadamente, 4.100 glosas desvanecidas. El 85% de estas glosas corresponden a las empresas públicas grandes, los grandes negocios de cuello blanco. También el tema, por ejemplo, de los IRPs. Una de las preguntas para hacerles era, ¿dónde están 428 IRPs que nunca salieron de la Contraloría a la Fiscalía General del Estado? O las 518, si no me equivoco, 583, perdón, 583 exámenes especiales y órdenes de trabajo dados de baja. Uno de ellos, un enorme examen especial que ya estaba prácticamente para concluir en contra de la compañía fiscalizadora de Refinería del Pacífico, Worley Carson. Le bajaron, ¿sabe por qué? Porque no tenían plata para viáticos, o sea, no tenía para comprarse un pasaje en Reina del Camino para irse a Manabí. A ese nivel. Impresionante. Fernando, usted decía al inicio de su intervención, es una estructura que funcionaba y que funciona en la Contraloría desvaneciendo glosas. ¿Actualmente esa es la realidad de la Contraloría? ¿Todavía funciona así ese mecanismo? ¿Habrá que entonces que clausurar el edificio? ¿Cómo hacemos ahí? Mire, le voy a decir algo. Yo conozco que el día que Fiscalía iba a allanar la Contraloría, el despacho de la subcontralora, horas antes movilizaron decenas de cajas con documentos. ¿Cómo sabían? Y lo que acaba de decir, acabo de leer en Diario La Hora el pronunciamiento del señor Riofrío, que según él es el contralor encargado. Solo el pronunciamiento de Riofrío confirma que él es parte de esa estructura, porque él está defendiendo y dice que es normal que se desvanezcan las glosas. Claro que es normal que se desvanezca una glosa, pero en el periodo que debe hacerse, ¿no? Cuando la glosa está confirmada, cuando todo está hecho, se tumban las glosas por los mayores rubros en este país. Estoy señalando 844 millones de dólares tumbados, solo contra delincuentes de cuello blanco. Y algo mucho más grave, no hay una sola empresa china que tenga una glosa. Yo quiero revelar esto al país y denunciar que aquí hubo un acuerdo de Lenín Moreno con el gobierno chino para desvanecer todas las glosas de las empresas chinas, porque de lo contrario China se negaba a firmar contratos o a dar crédito. Mire, yo le entregué a Carlos Poli 170 contratos en un pendrive del año 2015 con una denuncia para que investiguen la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Me da un coraje, y disculpe que diga esto. Ellos, claro, qué linda la información, se frotaron las manos porque a lo mejor no tenían, abrieron decenas de exámenes especiales, emitieron IRPs y glosas, y luego negociaron esas glosas. El caso de No Limit es una de esas glosas, ¿sí? Que empezó en la investigación periodística nuestra. Y algo más rapidito, la investigación periodística en contra de la compañía de CIEC por los grilletes electrónicos la hice yo. Le llevo los documentos al contralor Pablo Celi. Vea, señor contralor, ve investigando esto, yo ya lo hice. Abre el examen especial, determina una glosa, sale en el periódico 4 columnas, digo, qué maravilla, me voy hasta chupar de emoción, digo, pucha, qué bien este país. Glosa 9.5 millones en contra de CIEC y de la señora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia. Me doy la vuelta, no pasa ni el chuchaqui, perdón porque habla así, pero molesta. Y le desvanecen la glosa de 9.5 millones. O sea, no hay derecho. No hay derecho. ¿Para qué carajo trabaja el periodismo? Para que estos señores de Contraloría hagan sus negocios. Discúlpeme que le diga, pero esto molesta. Muchos temas que investigar, sin duda. Asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de la Fiscalización. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias. Ustedes,